Uruguay, 18 de diciembre de 2025. Hoy nos sumergimos en el pulso de un país a través de sus publicaciones oficiales. Es un día cualquiera, que si lo miras de cerca, bueno, lo contiene todo. Desde el movimiento de buques de guerra y la aprobación de presupuestos millonarios hasta la creación de carreras universitarias pensadas para el futuro. También el registro de nuevas marcas y, cómo no, un retrato de la vida cotidiana, bodas, divorcios y una lista casi poética de multas de tráfico. Es que es una radiografía brutal. Lo que parece un montón de burocracia, así, aburrida, es en realidad el sistema nervioso de un país. Revela las prioridades del gobierno, sí, pero también el ingenio de sus emprendedores y las pequeñas rebeldías de sus ciudadanos. Si te parece, empecemos por la maquinaria del Estado, lo que se ve desde más arriba. Perfecto. Y lo primero que salta a la vista es movimiento militar. Se autoriza la salida de dos buques de la Armada, el ROU 31 Temerario y el ROU 22 Ollarvide, con 110 efectivos. 110, sí. Se van a Brasil para el Día do Marinheiro. Y no son los únicos, ¿eh? El ROU 04 General Artigas se prepara con 130 efectivos para la campaña antártica, la operación Antarcos 42. Fíjate, esto que suena a rutina militar es en realidad la democracia en su forma más pura. Y a veces también más lenta. Cada vez que un barco militar sale del país, necesita una ley específica aprobada por el Parlamento. Ah, o sea, no es una decisión que pueda tomar un general sin más. Ni un general, ni siquiera el ministro de Defensa, por su cuenta. O sea, que no es un simple permiso de viaje, es un mecanismo de control. Pero a ver, ¿es realmente un control efectivo o solo un trámite burocrático que siempre se aprueba y ya está? Es un control fundamental. Garantiza que el poder civil, o sea, los representantes elegidos por la gente, tengan la última palabra. Sobre todo en el uso de la fuerza militar, incluso para un acto diplomático como una ceremonia. Es un cortafuegos. Claro. Y luego tienes la misión antártica, que es otra dimensión. Eso ya no es diplomacia, es una declaración de intenciones sobre el compromiso del país con la ciencia y, bueno, con la soberanía en una de las últimas fronteras del planeta. Y claro, estas misiones, la diplomacia, la ciencia, todo eso cuesta dinero, lo que me lleva directamente a cómo se gestiona el dinero público. Tenemos aquí el presupuesto de la URSEA, la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua. Las cifras son, vamos, enormes. Ingresos de más de 419 millones de pesos y gastos de casi 347 millones para 2025. ¿A dónde va todo ese dinero en un organismo regulador? Pues mira, y esto es lo interesante, la mayor parte, más de 266 millones, se va a servicios personales. Sueldos básicamente. Sueldos y cargas sociales, eso es. Y esto nos da una pista clave. Regular sectores tan críticos como la energía o el agua no es solo redactar normas desde un despacho. Implica tener un pequeño ejército de ingenieros, inspectores, técnicos y abogados en el terreno vigilando. Entiendo. O sea, cuando hablamos de regular, en realidad hablamos de gente cualificada. Y por lo que veo, no les dan un cheque en blanco. El presupuesto incluye metas muy concretas, ¿no? Leí algo de inspeccionar el 26% de las gasolineras o hacer 4 auditorías a sistemas de agua potable. Exacto. Y esa es la otra cara de la burocracia bien entendida. No solo gastar, es rendir cuentas. Esas métricas, ese 26%, que puede sonar a poco o a mucho. Es la forma que tiene el sistema de decir, te doy este dinero, pero a final de año quiero ver estos resultados. Es el mecanismo que conecta el dinero público con un impacto real en la vida de la gente. En la calidad del agua que beben, por ejemplo. O en la seguridad de la gasolina que ponen en el coche. Exacto. Y del control a gran escala y los presupuestos millonarios, pasamos a un decreto que aterriza en la economía más de a pie, la de la calle. Se extiende hasta finales de 2026 una extensión de impuestos, el IRAE, para los comerciantes de las ferias callejeras. Esta es una medida con una carga social y económica tremenda. Las ferias son una institución en Uruguay, pero a menudo operan en una zona un poco gris de informalidad. Ya. Lo que busca esta medida es incentivar la formalización, sobre todo promoviendo que usen medios de pago electrónicos, como tarjetas o apps. Es como si les dijeran, si entráis en el sistema, os perdonamos este impuesto un tiempo más. Pero aquí me surge una duda. Al extender la exención una y otra vez, ¿no se corre el riesgo de crear una especie de paraíso fiscal para un sector concreto? Es decir, ¿realmente funciona para formalizar o simplemente se convierte en una subvención permanente que retrasa el problema? Es el eterno dilema.
El equilibrio es muy, muy delicado. Por un lado, si les aplicas toda la carga fiscal de golpe, puedes destruir el medio de vida de miles de familias. Por otro, tienes razón, si la exención se vuelve crónica, el incentivo para formalizarse del todo desaparece. Es una patada hacia adelante. Totalmente. Es una forma de ganar tiempo con la esperanza de que la economía mejore y la transición sea menos dolorosa. Refleja esa tensión entre la necesidad de recaudar y la de proteger a los pequeños comerciantes. Mientras el Estado gestiona estas tensiones, en la calle vemos el otro lado de la economía. La gente que crea negocios desde cero. Me ha llamado muchísimo la atención la constitución de una nueva empresa, Novaterra SRL. Nace con un capital de $100,000, pero lo increíble es su objeto social, o sea, a lo que se va a dedicar. La lista es interminable. Complejos turísticos, hoteles, importación, exportación, finanzas, consultoría, hasta selección de personal. Esto es un reflejo perfecto del emprendimiento en el siglo XXI. Ya no se crea una empresa para hacer una sola cosa, se crea una plataforma legal que te permita pivotar en cualquier dirección. El ADN de la startup. Totalmente. Hoy montan un hotel rural, pero si mañana ven una oportunidad en la logística con drones o en la consultoría de inteligencia artificial, la estructura de la empresa ya se lo permite sin tener que volver a pasar por todo el papeleo. O sea, es una mentalidad de máxima flexibilidad, casi de prepararse para un futuro que ni siquiera conocen. Es una declaración de intenciones sobre la velocidad y la incertidumbre del mercado actual. Completamente. Es construir un coche de Fórmula 1, aunque de momento solo lo vayas a usar para ir a comprar el pan. Te da la opción de acelerar a fondo en cuanto veas un hueco en el mercado. Es una estrategia de pura agilidad empresarial encapsulada en un documento legal. Y esa velocidad para nacer también se aplica a la hora de cambiar de manos. Vemos varios anuncios de venta de negocios, como la farmacia Jazmín en Rocha o el kiosco Serendipia en Montevideo. En ambos casos el anuncio incluye una frase clave. Se emplaza a los acreedores. Sí. Y ese pequeño aviso es uno de los pilares de la seguridad jurídica en el comercio. Básicamente es un anuncio público que dice: oye, este negocio va a cambiar de dueño. Si el propietario actual te debe dinero, tienes 30 días para decirlo. Para que no se venda y desaparezca con las deudas. Exacto. Esto protege a los proveedores, a los bancos, a cualquiera que tenga una factura pendiente. Obliga a que la transacción sea transparente. Es la confianza del sistema hecha boletín oficial. Y una vez tienes el negocio, hay que proteger su nombre. La Asociación de Despachantes de Aduana del Uruguay, por ejemplo, acaba de registrar 2 marcas, su sigla, ADAU, y el nombre de su escuela de formación. El registro de marca es fundamental. Es como ponerle una valla a tu identidad en el mercado. Les da el derecho exclusivo a usar ese nombre y ese logo para un montón de servicios, formación, consultoría, publicidad. Pero lo más interesante es un matiz en la resolución. Les conceden la marca, pero aclaran que no les dan derechos exclusivos sobre las palabras Asociación de Despachantes de Aduana del Uruguay. ¿Y eso por qué? Suena un poco contradictorio. Es que no lo es una lección de propiedad industrial. No te puedes apropiar de términos genéricos o descriptivos. Es como si yo intentara registrar la marca Podcast de Análisis. Claro, cualquiera puede usar esas palabras. Exacto. Nadie me puede impedir usar esas palabras. Lo que puedo proteger es mi nombre específico, mi logo, la combinación única que me identifica. El sistema protege la originalidad, no el lenguaje común. Es una distinción sutil, pero vamos, crucial. Claro, tiene todo el sentido. Y para que todas estas empresas, las nuevas y las viejas, funcionen, se necesitan profesionales bien formados. Y aquí es donde entra en juego la Universidad de la República, la UDELAR, que aprueba un nuevo plan de estudios para la carrera de tecnólogo químico. Este documento es fascinante porque es una confesión. La propia universidad explica que crea esta carrera para llenar un hueco que el mercado laboral les está gritando que existe. ¿Un hueco? Sí. Necesitan un perfil intermedio, alguien que sea más que un técnico de laboratorio, pero que no necesite ser un químico con un doctorado. Y el plan de estudios es increíblemente específico. No solo les exigen saber de análisis químico, sino también de gestión ambiental, de control de calidad y hasta de manejar bibliografía técnica en inglés. Suena muy práctico. Casi como una formación profesional de altísimo nivel. Pero
¿No se corre el riesgo de que la universidad se convierta en una simple fábrica de empleados a medida para las industrias, perdiendo un poco su espíritu más académico, el de la investigación por el puro placer de saber? Planteas el gran debate de la universidad moderna. Y la respuesta de Laudelar aquí es clara. Hay un punto en el plan que es la clave de todo: la pasantía obligatoria en una empresa industrial. Ah, práctico a tope. Sobre blanco, que el aula por sí sola ya no es suficiente para preparar a los profesionales que el país necesita. Están eligiendo, conscientemente, construir un puente directo con el mundo productivo. Asumen ese riesgo que mencionas a cambio de una mayor empleabilidad para sus egresados. Es un cambio de mentalidad importante, desde luego. Y al final, detrás de la economía, la política, la educación, está la gente de carne y hueso. Y sus vidas también dejan un rastro en estas páginas. Vemos los edictos matrimoniales, por ejemplo. Maximiliano, cocinero de 32 años, se casa con Camila, empleada de 31. O Teddy, un divorciado de 50 años que trabaja en logística, se casa con Natania, terapeuta de 44. Son pequeñas cápsulas de vida. El edicto es una tradición legal, un fósil jurídico que sobrevive. Antiguamente su propósito era muy práctico, ¿sabes? Dar publicidad al matrimonio para que, si alguien sabía de un impedimento... Como que uno de los novios ya estaba casado. Exacto, que pudiera denunciarlo. Hoy es una formalidad, pero nos sigue contando estas microhistorias. Y justo al lado tienes la otra cara de la moneda, los avisos de disolución de sociedades legales de bienes, que es la forma fría y legal de llamar a los divorcios. El principio y el fin del amor, todo en la misma página. Vale, pero de todo lo que hemos visto, creo que lo que más me ha sorprendido, lo que más me ha volado la cabeza, es la lista de multas de tráfico de la Intendencia de Maldonado. No es una lista, es una epopeya. Ocupa páginas y páginas. Cientos y cientos de matrículas, horas, lugares e infracciones. Es que eso es un retrato perfecto de la vigilancia automatizada moderna. Aquí no hay un agente de tráfico apuntando en una libreta. Esto es un sistema de cámaras y radares funcionando 24/7. Y la lista lo revela todo. La mayoría son por exceso de velocidad, clasificadas por rangos de hasta 20 kilómetros a entre 21 y 30. Pero hay de todo: saltarse semáforos, circular en sentido contrario. Es la red invisible de control que cubre nuestras calles. Y encuentras casos curiosos. El coche con matrícula BEB 523 fue multado a las 19:25 por saltar sin un semáforo y, en el mismo instante, por conducir con imprudencia, una doble sanción en un segundo. ¡Madre mía! O, mi favorita, la matrícula SBJ 6119, en la Ruta 100, sancionada por exceso de velocidad doble o más. Eso es ir muy, muy rápido. Esa lista, más allá de la anécdota, nos cuenta muchas cosas. Nos dice dónde están los puntos calientes de control, como el Boulevard Artigas o ciertas rutas. Nos habla del comportamiento de los conductores, de las horas punta. Y, por supuesto, nos recuerda que esto es una fuente de ingresos muy importante para la administración local. Claro. Cada una de esas líneas es la historia de un error, un despiste, una prisa o una imprudencia. Un instante congelado en el tiempo que ahora queda registrado para siempre en un diario oficial. Pues ha sido un viaje increíble. Hemos pasado de ver zarpar buques de guerra en misiones diplomáticas a analizar los presupuestos de quienes controlan nuestra agua. Hemos visto nacer empresas con la ambición de conquistarlo todo. Hemos entendido por qué la universidad se adapta al mercado. Y hemos terminado en una carretera de Maldonado, con cientos de flashes de radar capturando las pequeñas infracciones del día a día. Exacto. Todo esto, que normalmente pasa desapercibido, conforma la estructura invisible que sostiene lo cotidiano. Y nos deja una pregunta en el aire, ¿no? Si cada una de estas decisiones, cada contrato, cada multa, va dejando una huella escrita día tras día, ¿qué historia contaría el boletín de hoy, dentro de 50 años, sobre la sociedad que estamos construyendo ahora mismo?